Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo 21. La palabra de Dios dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada creyente debe leer la palabra de Dios. Leer la Biblia es vital para cada creyente. Nadie puede vivir una vida victoriosa si no tiene una relación íntima con la palabra de Dios. Mateo 4:4, el Señor Jesús nos explica la importancia y necesidad de cada creyente que lea la palabra de Dios. Dice así: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia nos enseña que para el cristiano leer la Biblia es como nuestro alimento espiritual. Es tan necesario como tomar agua todos los días. Es tan necesario como comer el pan diario cada día. Cada creyente debe leer la palabra de Dios. Tú puedes leer todos los libros que tú quieras. Tú puedes ir a todas las conferencias que tú quieras. Tú hasta puedes tener veladas de oración y orar por el poder de Dios. Pero el creyente nunca va a tener el poder de Dios sin la palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8 nos enseña que si nosotros queremos la bendición de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a tener que leer la palabra de Dios. Josué nos dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted quiere evitar tentaciones en su vida, usted debe leer la palabra de Dios. Si usted desea tener un buen matrimonio, usted necesita leer la palabra de Dios. Si usted necesita alimento espiritual, si usted quiere cambiar sus emociones, si usted quiere controlar su enojo, si usted quiere mejorar en su vida y tener la bendición de Dios en su vida, entonces usted debe hacer leer la palabra de Dios una prioridad en su vida. Si usted quiere mejorar su matrimonio, lea la Biblia. Si usted quiere aprender a cómo guiar a sus hijos en el camino del Señor, lea su Biblia. Si usted quiere tener un gran ministerio, lea su Biblia. Si usted quiere tener influencia y liderazgo en la vida cristiana, usted debe de leer su Biblia. Usted no va a ser más exitoso de lo que es su comunión diaria con Dios. Cada cristiano debe leer la palabra de Dios. Habría un hombre que se llamaba William McPherson, y este hombre era el superintendente de una cantera minera.
Él supervisaba las explosiones que ellos hacían para minar entonces los materiales. Uno de los días en los que estaban haciendo una explosión para sacar estos metales preciosos, él se lastimó gravísimo. Por causa de esta explosión, dice la historia que él perdió la vista. Y no solo perdió la vista, pero también perdió sus manos. Lo que más le dolió a William no fue perder la vista o perder sus manos. Lo que a él más le dolió fue perder la oportunidad de tener esa comunión con la palabra de Dios y leer su Biblia todos los días sin vista. ¿Cómo iba a leer la palabra de Dios? Él escuchó que algunos podían leer la palabra de Dios tocando las páginas de libros que están hechos para leer con las manos, pero sin sus manos le sería imposible leer la palabra de Dios. William estaba completamente devastado por perder lo más valioso en su vida, que era su íntima comunión diaria con Dios. Él intentó de muchas veces para ver cómo él podía retomar su lectura bíblica, y intentando de una forma y de otra, un día se dio cuenta que con su lengua él podía sentir. Esto le dio la idea de, en lugar de leer la Biblia con las manos, de leer la Biblia con su lengua. Y William aprendió a leer la Biblia con su lengua. Aunque después de mucho tiempo de leer la Biblia, su lengua le dolía demasiado y sangraba demasiado, se dice que este hombre leyó su Biblia completa 4 veces con su lengua. Eso nos dice que no hay excusa para que un cristiano no lea la palabra de Dios. No hay nada más importante que un cristiano lea su Biblia. Cristiano, ¿qué excusa tienes para no leer tu Biblia? Tenemos ojos, tenemos manos, tenemos bendiciones de Dios, tenemos una copia de la palabra de Dios, y aún así diariamente ponemos excusas para no leer la palabra de Dios. Quiero predicarle unos momentos acerca del tema. Lea su Biblia. Lea su Biblia. La pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿lee usted su Biblia? ¿O encuentra usted excusas para no leer su Biblia diariamente? Déjeme preguntarle el día de hoy, ¿qué tan intensa, qué tan íntima, qué tan consistente es su lectura bíblica? El apóstol Pedro nos afirma que nuestra Biblia no es una fábula, no son cuentos inventados por el hombre, pero la Biblia, la Santa Biblia, es la palabra de Dios. El día de hoy yo quiero responder 3 preguntas importantes acerca de nuestra lectura bíblica. Número 1, quiero contestar la pregunta: ¿por qué leer la Biblia? ¿Por qué no leer otros libros? ¿Por qué no conocer a Dios de otra forma? ¿Por qué tiene que ser la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pedro nos contesta la pregunta: ¿por qué leer la Biblia? El versículo 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. El apóstol Pedro nos anima, nos exhorta a leer la palabra de Dios, y cada creyente debe leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hacemos bien. La Biblia nos dice: a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Hacemos bien cuando leemos la palabra de Dios. Hacemos bien porque es un mandato de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13.
nos enseña el apóstol Pablo, por medio de las escrituras del Espíritu Santo, nos manda a enfocarnos en leer la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:13 dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La responsabilidad del creyente es ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Muchos cristianos nos ocupamos en una cosa y nos ocupamos en otra, y lo último que está en nuestra lista es leer la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a ocuparnos en la lectura de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Pablo nos anima a ocuparnos y a leer y a estudiar las escrituras con diligencia. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo nos dice: intenta conseguir ve al objetivo, ve con cuidado, lee con cuidado, estudia con cuidado la palabra de Dios para presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que sabe usar la palabra de verdad. Es triste, pero muchos cristianos el día de hoy no saben usar su Biblia. No saben mostrarle a alguien lo que la palabra de Dios nos enseña. No sabemos guiar a una persona a los pies de Cristo. No podemos usar la palabra de Dios para contestar las preguntas que las personas tienen acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué leer la Biblia? Porque hacemos bien. Hacemos bien porque es un mandato de Dios. Hacemos bien porque es una bendición de Dios. Lucas capítulo 11, versículo 28. La Biblia nos enseña que Dios bendice a aquellos que oyen la palabra de Dios. Lucas 11, 28 dice: y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es importante escuchar y guardar la palabra de Dios. La bendición de Dios nos llega por medio de la palabra de Dios. Esto nos lo vuelve a reafirmar en Josué capítulo 1, versículo 7. Josué está en un lugar difícil, en una situación difícil en su vida. Su mentor, su líder, acaba de morir. Y ahora él tiene temor de enfrentar los riesgos, las metas que Dios le va a dar en su vida. Y el consejo de Dios para Josué es que él lea su Biblia. Note lo que dice el versículo 7, Josué 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Leer la Biblia nos ayuda a mejorar, a prosperar cada aspecto de nuestras vidas. ¿Quiere usted mejorar su matrimonio? Lea su Biblia. ¿Quiere usted tener sabiduría para criar a sus hijos? Lea su Biblia. ¿Tiene usted alguna relación que necesita reparar? Lea su Biblia. La Biblia tiene la respuesta para todos los problemas de esta vida. El cristiano no tiene victoria muchas veces porque simplemente no lee su Biblia. La Biblia nos enseña acerca de finanzas. La Biblia nos enseña acerca de criar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña cómo vivir en santidad y apartarnos del pecado. La Biblia nos enseña cómo tener una buena ética de trabajo. La Biblia nos enseña a cómo tener un corazón
con gratitud. La Biblia nos enseña a aprender el contentamiento, a tener gozo en nuestra vida. La Biblia es la respuesta para todos los problemas que tenemos en nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña, haces bien en leer la palabra de Dios. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Porque haces bien. ¿Por qué leer la palabra de Dios? La Biblia nos enseña porque es segura. Note lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. La palabra de Dios dice así: tenemos también la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética más segura. No hay milagro, no hay visión más segura que la que ya tenemos en la palabra de Dios. Es por eso que nosotros no debemos de estar buscando tener sueños o visiones o ver cosas, porque esas pueden ser engañosas. Mis sentimientos me pueden engañar. La Biblia nos enseña que aún el diablo se viste como ángel de luz y engaña a personas, pero la palabra de Dios nunca se equivoca y nunca nos engaña. ¿Por qué leer la palabra de Dios? Porque es segura. Es segura porque es inspirada por Dios. Note lo que el apóstol Pablo nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. El apóstol Pablo nos afirma que la palabra de Dios es segura porque es inspirada por Dios. Ha sido respirada desde adentro de nuestro Dios. No son palabras de hombres. Fueron escritas por hombres, pero hombres inspirados por Dios. 2 de Timoteo 3:16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol Pablo nos afirma que estas no son sus palabras, pero son las palabras que Dios puso en su boca, en su mano, para escribirlas y darnos dirección a cada creyente. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice lo mismo en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que los hombres fueron la herramienta que Dios usó para Él darnos las palabras que Él quiere que usted y yo escuchemos. La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro de fábulas, no es un libro de mitos, no es algo que se toma a la ligera, no es un libro como ningún libro. La Biblia es especial porque el autor es el mismo creador del universo. Dios nos asegura que esta palabra profética es segura porque Él mismo la inspiró y usó a hombres de buen testimonio para escribir las palabras de Dios y ayudarnos en nuestro diario vivir. Podemos confiar en la palabra de Dios por su exactitud. Podemos confiar en la palabra de Dios por todas las profecías cumplidas. Ningún libro puede hacer lo que la palabra de Dios ha hecho. La palabra de Dios es más segura que cualquier comentario, más segura que cualquier otro libro, más segura que cualquier libro de ciencia, más segura que cualquier científico o pensador en la historia. La palabra de Dios es segura, nunca se equivoca. La palabra de Dios también es perfecta. Salmo capítulo 19, versículo 7 nos afirma que la palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia nos enseña que está completa. No hay nada que esta Biblia no tenga. No hay pregunta que la Biblia no pueda contestar. No hay cosa que no nos pueda ayudar o problema que no pueda solucionar. La palabra de Dios está completa. Nos enseña lo que debemos hacer. Nos enseña lo que no debemos hacer. Nos enseña cómo podemos cambiarlo. Nos enseña lo que debemos enfocarnos. La palabra de Dios está completa
para que usted y yo podamos presentarnos delante de Dios sin nada que avergonzarnos. No solamente es perfecta, pero también es pura. Note lo que dice Salmo capítulo 19, versículo 8. La palabra de Dios dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios puede ser confiable porque su escritor es un Dios santo y Él no tiene más que las mejores intenciones para usted y para mí. Él no tiene una agenda para Él usarnos a nosotros. Él no busca manipularnos. Él busca simplemente que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y es perfecta, es pura, con las mejores intenciones. Hay muchas personas que cuando nos dan consejo, nos quieren dar un consejo que les ayude a ellos, que nos manipule en hacerle lo mejor a ellos. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios es pura. Sus intenciones son darnos alegría, ayudarnos a tener una buena vida. ¿Por qué debemos leer la palabra de Dios? Debemos de leer la palabra de Dios porque hacemos bien al leer la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios porque es segura, la palabra profética más segura. Y debemos leer la palabra de Dios porque alumbra nuestro camino. ¿Se ha encontrado usted alguna vez en su vida en la posición en la que usted no sabe qué hacer? Situaciones que usted dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Qué debo hacer en esta situación específica? Y a veces estamos confundidos, ansiosos, no tenemos la respuesta. La palabra de Dios nos enseña que ella puede alumbrar nuestro camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios nos enseña: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos enseña qué camino debemos tomar. La palabra de Dios nos guía en las decisiones que debemos tomar. ¿Sabe usted que nunca tiene que tomar usted una mala decisión? Las malas decisiones que nosotros tomamos simplemente son porque no sabíamos lo que la palabra de Dios enseña o ignoramos lo que la palabra de Dios nos enseña y tomamos una decisión, y cuando es una decisión en contra de lo que la palabra de Dios dice, entonces cometemos errores. ¿Cuántas veces hemos dicho, si supiera lo que la Biblia dice, no hubiera hecho eso? Es por eso que usted debe leer su Biblia, para que la Biblia le guíe su camino. Salmo 37, 23 dice así. Salmo 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. La palabra de Dios nos puede guiar. Le puede guiar en su matrimonio, le puede guiar en sus problemas financieros, le puede guiar en el problema que usted tenga. Es el mejor libro, nunca se equivoca, funciona en cualquier país, en cualquier economía, en contra de cualquier problema. La palabra de Dios es la solución. Por eso el apóstol Pedro nos anima a leer la Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Porque hacemos bien. ¿Por qué leer la Biblia? Porque es segura. ¿Por qué leer la Biblia? Porque alumbra nuestro camino. La segunda pregunta que el apóstol Pedro nos responde el día de hoy es: ¿cómo leer la Biblia? Muchas personas dicen: pastor, yo quiero leer la Biblia, entiendo la necesidad de leer la Biblia, sé que hago bien cuando leo la Biblia, sé que es segura y quiero aprender de la Biblia, sé que alumbra mi camino y yo necesito que Dios me guíe en el camino, pero la leo muchas veces y no le entiendo. ¿Cómo puedo yo leer la Biblia? Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El apóstol Pedro no solamente nos invita a leer las Escrituras, pero también nos dice cómo debemos leer las Escrituras para entonces nosotros crecer espiritualmente.
el apóstol Pedro nos dice que debemos leerla atentamente. Esto significa que debemos de estar concentrados cuando escuchamos, leemos y estudiamos la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted necesita estar atento a lo que Dios le está hablando a usted. La oración es yo hablar con Dios. Pero el leer la palabra de Dios es Dios hablar conmigo. Y yo debo de estar atento cuando Dios me habla a mí. Romanos capítulo 10, versículo 14. Nos enseña que oír la palabra de Dios es importantísimo. Para nosotros poder entender la salvación y recibir la salvación, es necesaria la palabra de Dios y es necesaria para nuestra edificación después de nosotros ser salvos. Romanos 10:14. ¿Cómo pues? Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Versículo 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios hace que crezca nuestra fe y entonces nosotros podemos recibir la salvación y edificarnos en lo que la palabra de Dios enseña. Sirve para salvación y edificación. La lectura bíblica nos hace crecer en nuestra fe. Muchas veces nos falta fe para tomar el siguiente paso que Dios quiere que tomemos, pero leemos la palabra de Dios y vemos cómo Dios ayudó a Moisés cuando más lo necesitaba, cuando el ejército estaba atrás de él, de los egipcios, y adelante había un mar que no lo dejaba pasar. La Biblia nos enseña cómo el poder de Dios abrió el mar rojo y ellos caminaron en medio. Cuando leemos eso, crece nuestra fe. Mi problema no es tan grande como su problema. Para Dios no hay nada imposible. No hay vientre que Él no pueda abrir. No hay problema que Él no pueda solucionar. No hay camino que Él no pueda abrir. Para mi Dios no hay nada ni siquiera difícil. Y cuando yo leo la palabra de Dios y veo el poder de mi Dios, entonces mi fe crece y puedo seguir obedeciendo a Dios. Lucas capítulo 8, versículo 21. La Biblia nos enseña que la meta no es solamente oír, pero Dios bendice y ama a aquellos que escuchan la palabra. 8:21 de Lucas dice, él entonces respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. La meta no es simplemente ser oidor de la palabra, pero lo que oímos después hacerlo y no ser solamente oidores, pero hacedores de la palabra. Santiago 1:23 dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La Biblia nos enseña que la meta de cada persona que lee la palabra de Dios debe ser el ser transformado por la palabra de Dios. Es como verse en un espejo y ver las imperfecciones que tenemos en nuestro rostro y después no hacer nada al respecto. No, el que se ve en el espejo debe ver la imperfección, arreglarla para entonces quitar las cosas que no nos hacen ver como debemos de vernos. Aquel que lee la palabra de Dios debe de venir con la intención de que Dios haga un cambio en su vida. Debo leerla esperando que Dios me hable a mí, leerla atentamente, leerla con la intención de que cuando yo vea algo que no se conforma a la imagen de Cristo, sacarla de mi vida y ser más agradable a Dios. Si yo veo que hay ciertas cosas en mi carácter que necesitan cambiar, necesito cambiarlas.
Si hay ciertos hábitos en mi vida que yo no debo tener como creyente, quitarlos de mi vida. Y entonces la palabra de Dios transforma nuestras vidas. ¿Cómo debo leer la Biblia? Usted debe oír la palabra de Dios. Número 2, usted debe estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El apóstol Pablo nos da un consejo para que nosotros no solamente oigamos la Escritura, pero también que la estudiemos. La palabra de Dios nos enseña: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es fácil leer la Biblia y olvidar lo que leímos. Por eso el apóstol Pablo nos anima a leer la palabra de Dios con diligencia. Salomón nos anima, nos da el consejo de no olvidarnos de la palabra de Dios. Proverbios 3:1, la palabra de Dios dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Con la vida que a veces llevamos, con todas las cosas que están llamando nuestra atención y las distracciones y los problemas de este mundo, ¿sabe? Es muy fácil olvidar la palabra de Dios. Pero el creyente debe de poner un tiempo aparte, un tiempo que es especial, un tiempo en donde puede enfocarse a leer y estudiar la palabra de Dios y no olvidarse de los consejos que Dios nos da como sus hijos. ¿Lee usted la palabra de Dios? ¿Tiene usted un tiempo especial designado para usted leer y estudiar la palabra de Dios? Segunda de Pedro 3:16 dice así la palabra de Dios: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es por esto que es tan importante estudiar la palabra de Dios. Estudiarla con diligencia, atentamente, porque la palabra de Dios nos advierte que aquellos que leen inconstantemente la Biblia, que no la estudian con delicadeza, tienden a tener el peligro de caer en el error, de torcer las escrituras, de torcer los pasajes bíblicos. Es por eso que usted y yo debemos de enfocarnos, estudiar, analizar, procurar con diligencia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, para entonces conocer lo que la palabra de Dios nos enseña y poco a poco ir entendiendo lo básico y después un poco más hasta que podamos entender aquellos pasajes que son difíciles de entender. ¿Cómo una persona puede entender los pasajes que son difíciles de entender? Leyendo la Biblia una y otra vez. La palabra de Dios nos enseña que debemos oír la palabra, debemos estudiar la palabra y también debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. La Biblia nos enseña que no solo hay que oírla, no solamente hay que estudiarla, pero hay que desear la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La necesidad del creyente es leer la Biblia para crecer espiritualmente. Y la Biblia nos enseña que nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que debemos desearla como un niño recién nacido desea la leche no adulterada de su madre. Así nosotros debemos de desear la palabra de Dios no adulterada para crecer espiritualmente. Mire, no estoy diciendo que está mal leer libros, no estoy diciendo que está mal leer comentarios de otros hombres de Dios, pero hay algo que nosotros debemos desear sobre todas las cosas, y esa es la palabra de Dios. Leerla sin adulterarla, sin ponerle algo, opiniones de otras personas, simplemente la plena palabra
de Dios. ¿Desea usted leer la palabra de Dios? Es algo importante en su vida. Salmo capítulo 112, versículo 1. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sabe quién es bendecido? El creyente bendecido es el creyente que se deleita en estudiar y aprender y obedecer la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 2 dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Debemos deleitarnos, debe de ser algo importante para nosotros, algo especial, algo dulce para el creyente, el apartarse de las cosas, el apartar un tiempo especial y oír, estudiar y deleitarse en la palabra de Dios. ¿Quiere usted aprender a leer la palabra de Dios? Entonces tome un tiempo aparte. Tenga usted su libreta, su pluma. Sepa que Dios del universo le va a hablar a usted. Y procure con diligencia que Dios le hable y lea atentamente la palabra de Dios. Y Dios le va a hablar a usted. Hay algunos pasajes que van a ser difíciles y le van a tomar más tiempo. Pero usted siga leyendo la palabra de Dios y poco a poco, si usted es constante en su lectura bíblica, usted va a poder aprender los misterios de la palabra de Dios. Lea su Biblia. ¿Por qué leer la Biblia? Porque hacemos bien. ¿Por qué leer la Biblia? Porque es segura, la palabra profética más segura. ¿Por qué leer la Biblia? Porque alumbra nuestro camino. ¿Cómo debemos de leer la Biblia? Recuerde, debemos de oír la palabra de Dios. Debemos de estudiar la palabra de Dios y debemos deleitarnos en la palabra de Dios. La última pregunta que quiero contestarle esta noche es: ¿cuándo leer la palabra de Dios? ¿Cuándo leer la Biblia? Pastor, ¿cuándo es el mejor tiempo para leer la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol no solamente nos anima a leer las Escrituras, no solamente nos enseña cómo debemos leer las Escrituras, pero nos dice que debemos de leer las Escrituras constantemente. Todos los días es un buen día para leer la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:13 dice así: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cristiano, ocúpese en leer la palabra de Dios. No hay mal momento para leer la palabra de Dios. Si es de mañana, lea su Biblia. Si es de tarde, es buena idea leer su Biblia. Si es de noche, no se duerma sin antes leer su preciosa palabra de Dios. Josué capítulo 1, versículo 8. Nos enseña así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo puedo sacar beneficio de la palabra de Dios? Usted debe leer constantemente, meditar constantemente en la palabra de Dios. ¿Cuánto? De día y de noche, todos los días. Es un buen tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo leer mi Biblia todos los días? Hasta que Cristo venga. Segunda de Pedro 1:19 dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El cristiano no termina su carrera hasta que Cristo venga.
Mi amigo, debemos de leer la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Primera de Corintios 15:58 nos enseña así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo nos anima a leer la Biblia, a estar firmes en nuestra lectura bíblica, a ser constantes en la lectura bíblica y a crecer siempre en nuestra obra para el Señor. ¿Lee usted su Biblia todos los días? ¿Sabe usted leer su Biblia? ¿Hasta cuándo debo de leer la Biblia? Todos los días hasta que Cristo venga. La señora Jones se encontraba relajada en su sofá en su casa y ella estaba haciendo como hacía todos los días, leyendo su Biblia, cuando su hija de 4 años se acercó y la miró. Y ella la veía todos los días leer el mismo libro y le preguntó: mamá, ¿hasta cuándo vas a terminar de leer ese libro? ¿Nunca vas a terminar de leer ese libro? Su mamá dijo: nunca. Lea su Biblia. Nunca se pueden terminar las bendiciones de este precioso libro, las lecciones, la fortaleza que usted necesita, el gozo que usted necesita, el ánimo que usted necesita, se encuentra en la palabra de Dios. Nunca deje de leer su Biblia.